Hola, hola a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Confesiones de un Consultor. Hola Soraya, hola Manuel, ¿cómo están? Hola Sandra, bien, súper emocionada acá también de otro episodio. Como siempre lo hemos dicho en muchos episodios, creo que es algo que nos llena de mucha energía. A mí personalmente me pone muy feliz, muy contenta tener estos espacios con ustedes. Y nada, es a expectativa de la conversación de hoy, que creo que va a generar bastante interés. Hola Sandra, hola Soraya. Y súper feliz también. Otro mes ya a punto de cerrar en medio de un nuevo episodio. Realmente, pues feliz porque creo que, como lo dice Soraya, ¿no? Y creo que es un sentimiento de los tres. Este espacio nos cuestiona, nos pone a meditar, nos hace sentir orgullosos, nos hace sentir muy felices por el calibre de invitados que hemos tenido y porque pues seguimos con nuestro propósito de seguir cultivando conocimiento, seguir ampliando nuestro entorno de aprendizaje y pues transmitir digamos que las ideas que semana a semana nos van surgiendo alrededor de confesiones de un consultor. Y yo creo que hay algo que antes de que empecemos con nuestro tema y con todo el tema y con todo nuestro contenido de este episodio, quiero que hablemos como de cosas de lo que está pasando en tendencias, ¿no? Sí, Yo hace poco estaba viendo un artículo en LinkedIn de que la inteligencia artificial pues se ha visto en diferentes ámbitos, ustedes lo saben que esto no es nuevo, pero ahorita hay un boom impresionante con chat GTP, ¿no? GPT. sí, Eh, sí, sí, y veo la que hay está mucha gente rompiendo. utilizándola, la están rompiendo, pero en el artículo veía que le estaba poniendo el pie, y son puntos de vista, ¿no? Pero que le está poniendo el pie al metaverso. Entonces yo decía, ¿hasta qué punto una tendencia o una herramienta tecnológica que pues obviamente la lanzan con todo un potencial, esto va a cambiar, transformar el mundo, realmente se vuelve representativa en la gente y en el uso cotidiano? Porque yo lo que he visto en el panorama o en mi entorno es que muchos empezaban a utilizar el chat y dicen que es la maravilla, que ayuda a procesos operacionales y todo. Pero pregúntale a cuántos han estado inmersos en el metaverso y no son Yo muchos. creo, mira que también yo hoy veía algo que salía y el chat GPT realmente, o GPT, realmente lo que tiene inmerso en el tema es la facilidad, ¿no? Yo creo que es que el boom de que algo te haga la vida más fácil siempre va a ser más práctico a el boom de algo que te involucre en escenarios novedosos y demás. Yo creo que el ser humano siempre ha buscado es hacer las cosas más fácil y por eso la tecnología es como tan interesante en pro de agilizar escenarios, de ser más productivos y todo. Entonces, el metaverso, yo personalmente no he entrado a nada del metaverso versus que allí ChatGPT sí he Sí. explorado y mirado un poco más ahí el contexto, porque yo creo que le apuntan a eso, ¿no? A que sea muy funcional, muy práctico, se está validando para que trabaje en muchos entornos y bueno, el boom mediático que le hacen también es impresionante porque es que está trabajando de la mano con Microsoft y está full en entornos tecnológicos haciendo cosas muy bárbaras. O sea, lo que puede hacer ese chat GPT es impresionante. Hace una semana una amiga, no precisamente con el chat GPT, pero sí en un tema de inteligencia artificial, me dijo, parce, vea lo que está haciendo esta vaina. Entonces era un chat donde ella decía, quiero una imagen de un dinosaurio rosado o de estos dinosaurios que están de tendencia, pero digamos que no era un dinosaurio, sino era otra cosa, de un animal colombo chino, una vaina así. Y el berraco chat por allá iba y hacía su proceso y le traía la imagen directamente. Brutal, Yo creo muy brutal. que es algo que iba muy conectado con el tema de hoy, chicos, porque al final
tú puedes tener plataformas y herramientas que puedan transformar el mundo como lo vimos en el metaverso. O sea, la visión del metaverso es como que en muchas cosas de mucha innovación, transformación, y la gente que de pronto ya se metió en el medio del metaverso, pues puede ver el interés, pero no ha sido tan fácil como tú lo dijiste, o tan simple a muchos usuarios, y ahí es donde se tumban como este paradigma. O sea, entre más simple y más fácil lo hagas para un usuario, más viral se va a volver el uso de la plataforma. Entonces yo puedo tener algo muy innovador, pero implica que entres aquí, entres allá, revises, digamos que aprendas cosas diferentes, y creo que lo plantearon ahorita como un chat de que todo el mundo ha manejado el chat. O sea, nadie desconoce que es un chat, y entonces Ujú. desde el nombre, desde lo interactivo que es, desde lo fácil que es, pues creo que se vuelve viral. Y ahí es donde uno también tiene que replantearse esas cosas, y más para, por ejemplo, el tema que vamos a tratar hoy. Creo que ahí van mis argumentos por ese lado. Y que la Es un muy buen viralidad, si tema se el de dan hoy. cuenta, la viralidad no la está dando el hecho de que estén con Microsoft, porque no, la viralidad la está dando lo Lo mismo, porque, fácil. oye, ya lo Ujú. utilicé, mira lo que hice. A la final Y, eso es lo que hace la diferencia, ¿no? es lo simple. Yo creo que uno se remonta años atrás cuando, no sé, esta gente de BlackBerry se volvió el boom con el PIN, porque también era muy fácil. O sea, en su momento existía el beeper y pues sí, mandaban el beeper, pero pues era súper lento. Mensaje de texto seguía siendo lento. Ya cuando BlackBerry se inventa esta vaina del PIN y que tú puedas conectarte con otra persona en tiempo real, en línea, y hacer la comunicación mucho más sencilla, yo creo que eso es súper ganador. Y es lo Algunos que... millennials no nos van a entender de la, la No, ¿no? Pero sí, sí no, lo dicen. los Pero sí, los de nuestra Búsquenlo, generación. búsquenlo en Google, búsquenlo en Google. Pero entonces sí, básicamente es eso, o sea, como ser, yo creo que el mensaje lo hablábamos también en el episodio de Viable con Diego Alzate, Total, en el Keep It Simple, y realmente es eso, o sea, herramientas que te hagan la vida más fácil y que te ayuden en el día a día a que todo fluya de una mejor manera, pues tienen el éxito realmente asegurado. total. Así es. Esto es Confesiones de un consultor, un podcast hecho por tres amigos. Aquí encontrarás anécdotas, historias, experiencias, vivencias, y hablaremos de negocios, tecnología y sostenibilidad. Hemos hecho de la consultoría un estilo de vida y del servicio con pasión y propósito nuestra misión. Bienvenidos. Y bueno, hoy nos vamos con un temazo. No, hoy no vamos a tener invitado, pero creo que sí vamos a tener un temazo El, de discusión bastante arduo. Y Está bueno el es, tema, porque yo creo que el mismo tema es el invitado. Ah, sí, sí, total. Y es que hablemos de metodologías y otros demonios. Y en eso. nuestra profesión, en nuestro estilo de vida y pasión de la consultoría, uno habla mucho de metodologías y de utilizar dentro de los proyectos metodologías que permitan precisamente hacer eficientes esos proyectos. Entonces, ¿qué les parece si hablamos desde nuestra perspectiva y experiencia, de qué metodologías utilizamos? Cómo, bien Soraya lo decía, ella va un poco en contravía de ciertas metodologías, pero yo creo que aquí el punto va a haber varios intereses de discusión, porque creo que cada uno de nosotros tiene puntos de vista diferentes, ¿no? Total. Sí, total. Y yo creo que, bueno, voy a hablar hoy después de, voy a aprovechar para hacer una cuña acá personal, que me la merezco. Hoy voy a hablar desde la visión de una persona que ha hecho dos tesis a nivel de especialización, una de maestría y una de especialización, de tú a tú con Sandra, que también es de maestría de proyectos.
en las mías principalmente enfocadas a consultoría, las dos son de consultoría, con metodología full desplegada dentro del contexto, con las respectivas tesis ya aprobadas y todo. Entonces, por eso el episodio de hoy queremos compartirles eso. No es que Soraya no tenga el bagaje y la expertise, pero pues Soraya tiene todo el aprendizaje a nivel de proyectos que también la vamos a poner como de juez en medio de esta conversación para realmente llegar a aterrizar conceptos que hemos aprendido y que sabemos que o se usan muy bien o no se están usando y que realmente el mundo ha cambiado. El mundo, como lo decíamos ahorita, el tiempo de respuesta tiene que ser mucho más rápido, la transparencia hacia los clientes tiene que ser mucho más abierta y todo, o sea, ya no estamos en la época de decir como, ah, no, sí, eso ya lo hice y sí, sí, mañana se lo muestro. No, o sea, con datos y hechos, como decía un amigo por ahí, eh, ser muy concretos en las cosas. Entonces, creo que eso es lo interesante del capítulo de hoy, del episodio. Bueno, y ustedes que son expertos en metodologías, o más bien educados en todo el tema de proyectos y metodologías de proyectos, ¿cuáles son esas metodologías que son como muy puntuales? ¿De cuáles vamos a hablar? Porque podemos decir que hay varias, ¿no? O sea, hay un sinfín. Yo creo que este es un episodio que da tela para cortar y podemos sacar como muchos episodios de metodologías, pero ¿en cuáles ustedes creen que son como las principales para uno poderse centrar por ahí? Yo la verdad es que creo que más que en sí la sola metodología hay dos directrices, o llamémoslo así, o dos vertientes. Y de ahí se desplegaron muchas cosas y muchos escenarios. Y es, por ejemplo, cuando hablamos con un PMP. Yo personalmente no soy PMP, pero sí hice una maestría en gerencia de proyectos. Y empezamos a hablar con con todas estas estructuras, digamos que robustas, que no son nuevas, que llevamos años e historias hablando, digamos, de metodologías mucho más robustas bajo la línea de PMP, y entonces empezamos a generar proyectos con unas fases largas, amplias y que requieren, digamos, una cierta estructura. Y después hablamos como de metodologías ágiles, en donde dijimos, para muchos la metodología ágil no es que ya recortamos cosas, no. Lo que pasa es que yo siento que hay dos vertientes que ambas son válidas dependiendo del nivel de proyecto que estás trabajando o el tipo de proyecto que estás trabajando, ¿sí? Pero más allá de eso, creo que están esos escenarios en donde yo trabajo una metodología robusta y una metodología ágil. Y hoy en día, inclusive los proyectos bajo PMP intentan se van ligados a trabajar ciertos pasos de agilismo, ¿sí? Porque pues obviamente no es algo de tendencia, no es algo de nuevo, es definitivamente lo que el ambiente o los entornos han ido llevando, y a nivel de la parte de desarrollo mucho más acelerado de lo que antes. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo se podía demorar 3, 4 años, 5 años para entregar un escenario. Hoy en día hablamos de productos mínimos viables en donde tú tienes que tener desde el principio resultados. ¿Sí? Entonces yo creo que el mismo mercado te va a ir generando tendencias, pero que tendencias van con unos lineamientos y unas estructuras bases que llevamos años manejando. Ujú. No sé qué dice man. Sí, eso va a depender, digamos que el enfoque va hacia un modelo de proyecto en gestión tipo cascada, que va a ser todo ese proyecto, todos esos proyectos en los que las personas se involucran, donde hay unas fases muy definidas, con unas actividades y unos tiempos en un ancho de banda largo, por decirlo así, porque pues un proyecto de 6 meses hoy en día ya es largo, Ujú. eh, versus un modelo ágil donde realmente lo mueves a nivel de sprints, donde realmente pues el objetivo es obtener valor y tener producto pues prototipo o piloto o ya un resultado final en un tiempo corto. Entonces, digamos que yo lo enfocaría en esos dos puntos, ¿no? Un modelo cascada y un modelo pues por sprint no ágil que te permite tener ahí ya visibilidad mucho mayor. Pero digamos que para mí el tema central va ligado es en identificar o que todos tengamos
claro que los proyectos tienen una razón de ser en un triángulo. ¿Sí? Eso es Correcto. súper importante que cualquier persona que se va a involucrar en un proyecto, en cualquier rama de la consultoría o de la operación, lo tenga súper claro, ¿sí? Porque va ligado al alcance, ¿sí? Todo proyecto debe tener un alcance, debe tener una definición de presupuesto o de costos y un tema de tiempo. Tiempo. ¿Cuál de ustedes, cuál de las tres creen ustedes que es más importante? Las tres. Para mí siempre ha Total. sido, siempre, o sea, esto es una triada. Si tú, si tú pretendes que una sea más importante que la otra, te fregaste, y yo creo Ujú, que esas son, si nos vamos a la realidad, esas son las directrices de un proyecto, ¿sí? No, no solo exactamente. una cosa es que yo utilice una metodología que me permite gestionar o accionar precisamente todas esas actividades que me cumplen las directrices y el objetivo del proyecto, y es cumplir con un alcance, cumplir con un tiempo y cumplir con un presupuesto, ¿sí? Ujú, Eso, yo creo que eso, partiendo de esa visión de lo que tú planteas, es clave que eso, no importa tú la forma en que trabajes, si estás trabajando en consultoría, estás trabajando con proyectos, no logras esa triada equilibrada, te va a ir Ahí es donde, grave en perdón la el palabra, proyecto. pero los proyectos se friegan. O sea, literal, ahí exactamente. es donde Y siempre creo que va a pasar eso, ¿no? O sea, porque yo en la práctica creo que no hay proyecto perfecto y como todo en la vida no hay perfección. Entonces ujú, uno ideal que tú tuvieras muy claro el alcance del proyecto, muy claro el presupuesto, muy claro los tiempos, pero siempre alguno de esos se desfasa. Y normalmente o es presupuesto, tiempo y a veces el alcance que va de ajá, más y de cierta forma ahí es donde uno empieza a jugar otros roles. Por eso es porque que de cierta forma la triada para mí no es, o sea, debería en el ideal ser muy, muy específica, pero en la realidad es otro paseo. a esos tres puntos hay que ponerle en el medio la calidad, ¿cierto? Ujú. Que es súper importante y yo me volví muy crítico desde que lideré el equipo de soporte en un partner. Me volví súper crítico y era súper peleón. O sea, a mí me costó sesiones de coaching empezar a asumir un rol menos, de menos fricción en los proyectos desde la parte de soporte y fidelización a los clientes, porque la calidad era importante desde el principio, desde el momento cero, o sea, desde que se instala o desde que se firma el mismo contrato, desde que hay realmente un acuerdo comercial, tiene que ir ligado a la calidad de todo y de ahí para allá, pues que eso sea parte de la cultura, ¿no? Que realmente cualquier persona que se va a involucrar en el proyecto la sienta propia para que sepa que si algo impacta la calidad del proyecto, pues se van a afectar esas tres cosas y pues ahí entra toda la magia de un buen gerente de proyecto a definir cómo llevar tanto los recursos tecnológicos, operativos, humanos, que le permitan tener de buena forma el escenario. Entonces yo creo que eso es vital. Punto inicial, Sí, eso es vital para todo proyecto, que lo tengan súper claro, y no porque tú no hayas estado en el proceso comercial o porque tú no estés en el proceso de implementación ni nada, no tengas que estar involucrado en esas tres cosas. En la medida que todo sea más abierto y que todo sea mucho más transparente hacia todos los stakeholders del proyecto, pues le da más tranquilidad al cliente, ¿no? Eso es como lo más importante. Me acuerdo cuando Soraya total. decía, ¿este qué? ¿Cómo era que decía? Porque es que a la final ahí es donde empezamos a hablar de las metodologías y otros demonios, porque de cierta forma las metodologías están creadas y diseñadas para ayudarte a que eso Ujú, pueda hacerse realidad, a que la calidad del Pero, proyecto exista, a que efectivamente exista un control de tiempos, a que efectivamente exista un control de presupuestos, de que utilices un Gantt para identificar cuáles son los recursos que estás utilizando y todo el tema, digamos, de gestión. Porque a la final pero eso es yo lo que ahí ayuda a la tengo, metodología, la gestión. ya ahí tengo mi aporte, ya ahí tengo mi apunte. O sea,
Yo creo, y no es que digan que Soraya no es de metodología, no, yo soy de mucha metodología y creo en las metodologías porque al final te dan la guía de cómo hacerlo y cómo hacerlo eficiente. Pero yo creo que a veces el error que se comete es imponer o tratar de hacer una metodología en un proyecto sin que esa sea la metodología adecuada para el proyecto. Y ahí es donde la metodología se vuelve un verdadero demonio para mí, porque lo hemos vivido, lo hemos sufrido, ¿sí? Entonces a veces con un proyecto que necesitas resultados muy rápidos o una respuesta muy rápida, te metes a una metodología, como Sandra lo decía, de largo plazo con una mega estructura de no sé, ¿para qué demonios sirve si estoy colgado como en los procesos? O sea, la metodología no se cumple, ¿sí? Y ahí es donde yo soy muy crítica en el tema de las metodologías y últimamente que está pues prácticamente que de moda las metodologías ágiles, es también que no necesariamente porque exista una metodología ágil la puedas utilizar en absolutamente todo. Yo siento que va a depender de muchas, más bien, va a depender del proyecto, va a depender de esa triada, de ese alcance, Ajá. de esos objetivos y todo, porque ahí es donde para mí hay una línea muy delgada en que la metodología sea efectiva o la metodología se convierta en un diablo permanente en el proyecto. Mira que eso que tú mencionas, hace un par de semanas aprendí algo que yo iba muy alineado a lo que tú estás diciendo. Porque básicamente en la operación la gente se vuelve muy purista, ¿no? Entonces, ay, yo soy PMI y entonces me certifiqué, entonces tengo que hacer el paso a paso en todas las fases que dice el PMBOK y todo el escenario. O me voy al Agile, al Scrum y entonces hago son solo sprints y no me puedo meter en un escenario y demás. Y asimismo, pues como esto se vuelve tendencia, en las empresas los procesos se empiezan a administrar de esa misma forma, ¿sí? Entonces, aprendí un escenario donde a partir de una visión Lean, que pues si hablamos un modelo Lean, le podemos hacer la similitud, estamos súper técnicos, hoy va a ser Sí, sí, aquí estamos. un episodio muy técnico. Entonces, el considerar un escenario Lean básicamente lo que busca es poder ejecutar actividades al menor costo posible. ¿Cierto? Independiente del tiempo, todo lo que busco es costo. Versus un modelo agile que va ligado a un tema de tiempo y de costo, pues por el mismo contexto del proceso. Pero, pues una persona que creo que vale mucho la pena invitarla a este podcast, que es un profesor de mi maestría, me hizo ver que existe un modelo entre el Lean y el Agile que se juntan. Y es Lean Agile que le permite realmente a la operación, pues como dar ese respiro que tú dices, como, o sea, no ser tan purista y decir, oiga, venga, hagamos las dos cosas porque es que la operación acá me va a permitir ciertos escenarios para poderlo hacer y porque por más que tú tengas una tecnología o un proyecto que vas a implementar en X circunstancia, pues por muchas razones puede que salga más rápido que otro proyecto que haya estado parecido. Entonces Ok. eso vale la pena que las empresas también tengan como esa capacidad de adaptación, ¿no? De moverse en la órbita de los proyectos, aunque también es ponerle más trabajo al gerente de proyectos, ¿no? Yo me pongo en la cabeza de un gerente de proyectos y tú estar moviendo metodologías para cada tipo de cliente y demás, pero yo creo que sería interesante el ejercicio, valdría la Lo pena que pasa es que yo creo porque que al final le están apuntando a todo, ¿no? aquí también Sí. hay un ruido y es o yo me voy por PMI o me voy por Agile o Ágil, cuando realmente hay muchas metodologías en el mercado, ¿no? Está Lean, está Six Sigma, está un mundo de metodologías que va a depender de la calidad del proyecto, de la rama, ruta crítica, ¿sí? Entonces, si nos vamos a ver, pues uno cotidianamente en el área de consultoría está ligada a ciertos Scrum o Agile y todo el tema de PMI, pero pues a la final en el mercado y en los modelos de negocio yo puedo implementar diferentes tipos de metodologías y empieza hoy en día, digamos, un tema donde yo vinculo ciertas estructuras de las metodologías y resulto haciendo unión entre ambas porque el proyecto lo necesita, lo merece y así digamos que Y funciona, así es la realidad, o sea, ¿sí? seamos conscientes, así es la realidad.
Para mí, Y o sea, hay muy pocos proyectos donde yo le haya visto una metodología completa en el proyecto. Casi siempre cuando va fregada la metodología, en la mitad resultan acortando, resultan utilizando otras cosas y otras herramientas y otras metodologías como para poder salir. Y ahí es sí, donde yo soy muy crítica en el tema de la práctica, porque lo que tú decías, Manuel, es esa adaptabilidad que tienen que tener los proyectos en el tiempo. ¿Sí? Y de pronto no sé si les ha pasado a ustedes, si les ha pasado a los que nos están escuchando, cuando uno va ya iniciando el proyecto, pues va songo sorongo, el cronograma, todo bien, va marchando, los entregables, ya van la mitad del proyecto y muchos hitos van fregados y muchos hitos van jodidos. Y en ese caso, una vez es que dice, apagas el incendio, tratas de mantener al cliente del proyecto para que no se desenfoque totalmente y tratas de a veces acortar fases o reducir, de pronto en algunos casos se peca por reducir la calidad o de cierta forma hay momentos donde sí tienes que tomar decisión como gerente de proyectos y como consultor, de decir que arriesgas para salvar el proyecto en los tiempos y para que y no se desfase. Pero es que ahí es donde te si la pregunto yo, metodología se usara correctamente, eso no tendría que pasar. pero entonces, sí, eso es súper importante, pero te pregunto yo, cuando llega uno a esos momentos de incendio o a esos momentos de choque en los proyectos, ¿cuál es como, o sea, si uno se pone a pensar, cuál es como el factor común o a qué se debe que se generen esos incendios? ¿Tú qué dirías? Dos o tres puntos ahí claves que sean los que generen los incendios, sin echar culpas, solo hablar de Sí, puntos. digamos que una cosa sí puede ser el cumplimiento de la metodología y otra cosa que yo lo he visto en la realidad es que de pronto cuando se plantea el alcance y cuando se plantean las actividades, se plantean a dedo. O sea, literalmente en consultoría pasa mucho que te dicen, usted tiene que cargar tal información en 8 horas, sino, ¿cómo en 8 horas? O sea, me va a demorar 16, me va a demorar 20, o sea, Ok. ya ahí ya va pifiado, ¿sí? Y Entonces pudieron es haber hecho el La alcance estimación que de los viene, tiempos. exacto, exacto. porque es que al final, ¿qué es lo que pasa? Si tú te das cuenta, muchas veces desde la metodología del gerente del proyecto, plantea un proyecto idealista, muchas veces, para precisamente mantener esa tarea de la que hablábamos, para cumplir con el alcance, reducir los costos y tener el tiempo. Pero entonces se vuelven tan objetivos que el tema del día a día, no que sea una improvisación, porque no siento que sea un tema de improvisación, sino un tema de que siempre hay en los proyectos interacción de dos partes, la parte consultiva de la parte del producto y la parte del cliente. Y a veces hay tiempos que chocan ahí o de cierta forma escenarios que no van a ser, digamos, tan claros. Por ejemplo, no sé si a todos, pero yo creo que los que han implementado software, cuando es el cargo de información, pasan a las plantillas por desconocimiento, por lo que sea. Entonces, tú tienes un tiempo establecido para hacer esa fase o para eso. ¿Y qué pasó? Pues hay factores externos o factores de riesgo que muchas veces no se evalúan dentro de toda la metodología y eso hace que te estalle el proyecto. Y Yo eso hace creo que que de la cierta forma respuesta sea ahí está en una cosa. Dentro de las metodologías debe haber factores de riesgo establecidos que se controlen y mitiguen durante todo el proceso, ¿cierto? Y eso va relacionado a la calidad del proyecto. El problema es que muchas veces nos desligamos de esa calidad, de analizar esos factores de riesgo y obviamente si yo no los analizo tarde o temprano un factor de riesgo va a ser relevante dentro del proyecto. Y eso total. sucede en qué sentido, en que muchas veces cuando nosotros, y creo que pasa mucho en implementación de software, cuando nosotros entramos a un cliente, hay un equipo de trabajo, uno identifica unas situaciones, unos skills, unos roles, unas personas involucradas comercialmente hablando. Y no medimos, comercialmente hablando, factores de riesgo. Y resulta que la persona, listo, se empleó el No. proyecto, implementó el proyecto y a la final la persona se fue, ¿sí? Y entonces, ¿qué Eh, pasa?
todo eso se debería ir mitigando para que no pase lo que dijo Soraya, pero la realidad es Ujú. diferente. Mira que entraste en un terreno muy sensible Sensible, en la muy parte sensible comercial. para ti. Eh, no, el tema comercial, yo creo que las empresas lo entendieron y afortunadamente creo que yo di en una empresa donde tenía muy definido el modelo hacia una venta consultiva realmente, ¿sí? Eso es súper importante. Yo creo que la metodología debe iniciar sí o sí en un proceso de reconocimiento del cliente y de identificación de necesidades desde antes de todo, ¿sí? Ujú, Que se sí. debe volver a abordar cuando se hace la implementación de lo que sea. Pero eso es lo más importante. Siempre cualquier consultoría que se vaya a hacer o cualquier proyecto que se esté ejecutando debe estar muy ligado al diagnóstico del cliente, no solamente el diagnóstico de los procesos del cliente, sino el contexto de la operación del cliente, oportunidades de mejora, tendencias que hayan alrededor, que enriquezcan realmente todo lo que se necesita para llegar a. Entonces, yo sí le agradezco mucho a Exis, que pues fue una buena escuela comercial para mí con ese modelo que tienen desplegado para todos los países donde tienen operación comercialmente. Está perfecto el modelo porque lo vi muy diferente versus otras empresas que tienen una persona de preventa, tienen figura de comercial para hacer todo el gerente de cuenta de la operación y tiene el gerente de cuenta. Eso al final es un teléfono roto. Entonces uno ideal, si tiene personas con experiencia técnica que las vuelva vendedoras o que tengan un alma de vendedoras innata para poder explotarlo, les van a ayudar muchísimo a que el alcance sea mucho más controlado y no pase lo que decíamos Pero, ahorita. Pero espérame, de verás, para que no se me vaya la idea, porque a lo que quiero llegar con esto es que a partir de ese modelo, lo que se debe entender dentro del proyecto es precisamente ese dimensionamiento que se va a tener y saber que las actividades que van hacia adelante, ¿para qué se van a hacer? Eso es súper importante que todas las personas que van a estar involucradas en el proyecto sepan el para qué de cada una de las fases. Sin no tener claro el para qué, o sea, el para qué siempre le va a plantear a uno muchas cosas más allá del simplemente ir y ejecutar, sino es tener claro, pasa mucho, yo no sé si a ustedes les pasó hablando de datos maestros y ya te paso para que compartas la idea, pero no sé si a ustedes les pasó con los datos maestros que muchas veces los clientes resultaban pasando la misma información que tenían en el sistema anterior a un sistema que les había costado 20 veces más. Y ahí dice uno como, ¿para qué compraron eso entonces? Sí. total. No, y ahí de cierta forma esa posición que tú tienes es muy clara y creo que la invitación a todos los que nos están escuchando, sean consultores, sean empresas, empresas de consultoría, la misma empresa que implementa, digamos, un software en este caso o algún tipo de proyectos, esa pregunta del para qué es la que resuelve mucho. Hace poco, o bueno, creo que ha sido un tema de todos los proyectos que yo he tenido, que uno llega a la fase de pruebas y la gente no hace pruebas, ¿cierto? O sea, tendrías que haber probado la herramienta, tendrías que haber hecho cierta fase de pruebas y es muy común verlo en el escenario donde tú llegas a la fase de pruebas y la gente, ah, no, es que no tengo tiempo, el día a día me consumió, y existen, bueno, muchos argumentos de excusa, de cierta forma, para no hacer esa labor y para que realmente sé que es una fase de los proyectos casi que obligatoria, se pase por alto, no se haga, no se cumpla como esos hitos y genere problemas en el proyecto, ¿cierto? Entonces, lo que tú acabas de decir, por ejemplo, ahí, si la gente entendiera desde el principio el para qué es esa fase, pues va a ser mucho más fácil realizarlo. Pero en el caso digamos, ya de hablando de la metodología, que es como el tema ahorita, yo les quiero hacer esa pregunta. Si yo, por ejemplo, estoy en una fase de pruebas donde la gente no, o sea, el cliente no está haciendo la labor que le corresponde, digamos que el ambiente está, todo está, y no se hace esa labor, uno obviamente es un riesgo marcado en el proyecto.
Desde la metodología, ¿qué se hace? Sabe la fase como debería acabar. Y ahí corres el proyecto. Sí, pero digamos que sí, ahí va a muchos temas. Entonces, sí o sí, creo que estamos de acuerdo con Sandra, porque los dos hicimos la cabeza de la misma forma. Entonces, responsablemente, ese es un riesgo que no hay que correr y sí o sí el proyecto no debe avanzar hasta que precisamente se haga Se acaba. ese punto de iteración para validar. Además que es súper importante, es que lo que pasa es que es muy cultural, no sé, ustedes han tenido también experiencia de implementar en otros países y se dan cuenta que en otros países la forma como se involucran los recursos de los clientes en los proyectos es mucho más responsable, ¿sí? Y eso va a cosas mucho más arriba de nosotros que no las podemos solucionar en el día a día, pero pues que ya en cierta medida hay un modelo de cambiar la jornada laboral y todo eso que sea más flexible, porque esa saturación de la gente de estar trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 5 hasta las 5:30, o personas que entran a las 6 y más, no quieren saber de nada, ¿sí? Que esa es una de las principales razones por las cuales los proyectos no son exitosos, porque la gente cuando hay un proyecto de tecnología, principalmente hablando de tecnología, cuando hay un nuevo proyecto de tecnología en una empresa, la gente lo primero que piensa es como, uy, qué mamera, me va a tocar trabajar más. O, uy, yo conocí a fulanito que hizo la implementación de SAP, de Oracle, de lo que sea, y no, eso salía súper tarde y se demoraba. Entonces ya entran con una resistencia, que ahí precisamente entra un tema también de gestión del cambio interesante dentro de los proyectos y que permite tener realmente un modelo más tranqui por ese lado. Entonces Lo que pasa es que yo creo que es cultural y yo, sí o sí hay que hacer las fases. yo creo que ahí viene la involucración o el involucramiento de dos roles dentro del gerente del proyecto y consultor. Y son estas skills y estas habilidades que tú tienes que hacer. O sea, si la fase no se está cumpliendo, ¿sí? Les garantizo que una fase que no se cumple es porque viene avisando desde antes que algo está fallando, ¿sí? Se los garantizo porque si ustedes ven el control de calidad, suele suceder eso. O la persona que tenía que probar está sobrecargada de trabajo y resulta que es la persona más importante para el proyecto y tiene, o también es la persona más importante para la organización y nunca tiene tiempo de nada. Y eso se va viendo desde el inicio del proyecto. Pero yo creo que es importante que dentro de esas gestiones de comunicación, el consultor y el gerente de proyecto tiene que ir culturizando al cliente el para qué se hace cada cosa, ¿sí? Y a medida que yo voy identificando como cliente que ese para qué me está funcionando a mí y me está haciendo que ese dinerito que invertimos en cualquier proyecto tecnológico esté dando de cierta forma algún avance o algún resultado, pues la gente se va a involucrar y la gente no va a ser reacia a decir no lo voy a hacer, ¿sí? Ujú. Pero eso es complemento a las habilidades que yo debo tener como consultor y como gerente de proyecto dentro de una metodología, dentro del mismo uso de la metodología. ¿Sí? Porque en Y, sí la metodología te manda pasa, si efectivamente no lo cumple, usted no siga, pero el y no mira seguir es que detener el tiempo del proyecto. tú acabas de englobar cosas muy importantes que yo siempre he pensado que todo esto debe ir entrelazado en algo mucho más superior, que es la estrategia del negocio. La estrategia del negocio de la empresa de consultoría o de la firma consultora que está abordando el proyecto. Porque precisamente es la estrategia y el modelo de negocio el que va a mostrar que tú tienes consultores motivados, consultores con habilidades duras o blandas muy fuertes, en las que vas a tener también un plan carrera para que también todo el mundo esté alineado a esa visión y a ese crecimiento, y que asimismo los proyectos vayan alineados a esas metodologías. Independiente de la que tengas, lo más importante es que si tú tienes una estrategia de negocio bien definida
y tienes un nivel de ventas al año que va ligando y identificando cuál es tu ancho de banda en los proyectos y demás, pues así mismo tú vas a ir planificando los proyectos. Y al final, parte de lo que han buscado las grandes marcas de tecnología y todo el escenario es también irse adaptando a lo que quieren los clientes y es proyectos más Ujú. rápidos. Entonces, para tener proyectos más rápidos, tengo una amiga que quiero mucho en el mundo de SAP y que quiero que esté con nosotros un día de estos, que es Catherine Reina, a Hay que quien le invitarla, hay que aprendí de invitarla. primera mano por allá, vamos a invitarla, vamos a escribir para invitarla, porque Catherine Reina fue a la primera persona que yo conocí por allá en el 2017 planteando un escenario a los partners del ecosistema de decir como, venga, es que acá deben hacer es micro verticales y vamos a hacer cosas puntuales hacia los clientes y hacia la gente que realmente tenga este contexto así. Eso es una estrategia de marca que han venido impulsando y que pues Catherine la llevó muy bien como experta en producto para Colombia y la región para ir promoviendo eso. Entonces, eso es clave, eso sí fue importante. Y ahí es donde digo yo la estrategia. Entonces, en un modelo de consultoría a nivel de una marca como SAP o como las otras marcas que existan en el mercado, o es un monstruo haciendo temas de segmentación de producto. Uno ve lo que hace Odoo hoy en día y te abren el abanico de lo que quieras para que hagas lo que quieras de forma rápida y que no tengas que tener un producto de tecnología, un elefante blanco implementado en la empresa, sino necesitas un CRM, te monto el CRM. Y eso han venido haciendo todos, HubSpot, Salesforce, todas las empresas. Hoy Sí. voy a, hoy voy a cobrar regalías de todos. Eh, porque realmente el mensaje yo creo que es ese, proyectos mucho más rápidos con metodologías muy controladas y que le permitan tener un retorno de inversión a los clientes mucho más rápido. Que Pero tú sepas que yo ahí voy se... a poner mi postura endemoniada, digo yo. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Si nos vamos a la empresa consultiva, ¿cierto? A la empresa de consultoría, tú hablaste de dos cosas muy importantes, o sea, ha venido hablando de dos cosas importantes. La estrategia, ¿sí? Ujú, Y la visión de crecimiento de negocio y el dimensionamiento que yo le hago al proyecto a nivel de clientes, ¿sí? ujú, ¿Qué pasa? Que ya lo hemos visto muchas veces esos dimensionamientos, cuando los vemos, el dimensionamiento real no se adapta por costo, por tiempo, por alcance, por beneficio, a que el cliente, a que realmente sea un proyecto que desde el inicio sea un proyecto viable. Y entonces ujú. por mantener el cliente y por no decirle no al cliente y por tenerlo, yo lo que hago es simplemente asumir y disminuir el tiempo, el alcance y ciertas cosas. Y entonces empezamos a hablar con verticales. Ajá, no, yo le ofrezco esta parte y listo, salió el tema del proyecto. Pero ¿qué va a pasar a futuro con el cliente? Y yo creo que aquí es donde viene el tema de mucha insatisfacción y lo he vivido en el transcurso de mi vida, no solo como consultora, y es la insatisfacción hacia los productos tecnológicos porque dicen, yo tengo un elefante y puede que tú dices algo que es muy cierto y es que se pueden convertir estos proyectos en elefantes blancos, pero también el cliente creo que dentro de su misma culturización tiene la opción de elegir y a veces no le dejamos elegir, ¿sí me entiendes? Porque yo le puedo decir, mire, el dimensionamiento de este proyecto le va a cubrir a usted todo lo que usted quiere, todo, pero va a ser más costoso, va a ser, y bueno, nos va a requerir X cantidad de tiempo, dinero, horas y alcance. O empezamos así, el cliente elige, pero hay que mostrarle todo el panorama. Yo creo que a veces ese es el error con las empresas consultorías, porque no te muestran los dos panoramas o los dos, o un escenario en donde el cliente sea partícipe, sino, claro, está el tema comercial con que yo voy compitiendo con otro sistema, sí, entiendo todas esas cuestiones que ya me vas a ponerte A punta de vista, refutar. pero a Eh, la final sí se dan cuenta cuando los proyectos finalizan o entran a una etapa de postventa, una etapa de maduración, existe una insatisfacción del cliente hacia va, X mira, plataforma. el escenario es,
lo hablamos ahorita, alcance, ¿sí? El alcance no significa que vaya a ir a la mano a disminuir costos para ganarse el cliente por ganarse. Eso es súper importante que todos los que están metidos en venta de tecnología lo sepan. ¿Sí? Uno tiene que ser muy responsable y decirle a un cliente con muy buenos argumentos, y lo digo porque es que, pucha, o sea, competir en el océano rojo que hay en Colombia en tecnología es muy fuerte. Y afortunadamente logré ganarme proyectos de ventas de proyectos en SAP que estaban por encima de la competencia mostrando valor, que eso es lo que hay que hacer. Entonces, ahí hay que tener muy, muy claro, estoy muy de acuerdo con todo lo que tú dices, porque por limitar el proyecto y por reducir costos, no podemos involucrar la satisfacción del cliente y la expectativa que ese cliente quiere. Hay que dejarlo súper claro, porque muchas veces yo conocí clientes en varios países, un cliente que recuerdo mucho en Chile, por ejemplo, que antes de yo conocerlo, pensaba que todo tenía que integrarse en el sistema central, que era el que yo representaba. Y de ahí tenían que nacer todas las necesidades y no se pueden integrar con otras soluciones mucho más grandes esta empresa era una maga y tenía el sistema central, que era SAP Business One, y los tipos, el core de negocio de ellos, que ahí es donde es importante la estrategia del cliente también, el core de negocio de ellos es mantenimiento de equipos. Necesitaban un software súper fuerte para todo el tema de servicio técnico y demás dentro del proceso. ¿Qué hicieron? Compraron la versión más grande de mantenimiento de SAP, la más cara, la, la más grandota, y la integraron con el sistema central. Obviamente, podían haberlo hecho todo desde el pequeño, pues se fueron al grande porque por estrategia de negocio tenían que asumir eso y ya en el contexto se van moviendo. Entonces, en eso hay que ser súper responsables de decir, esto, el alcance que hay para su modelo de negocio, si lo cubre o no lo cubre, o yo le puedo ayudar en en esto esta nomás, parte. porque eso sí es súper, súper serio dentro del proceso para satisfacer a las expectativas y a la tranquilidad de todos, porque eso es muy feo cuando te prometen algo y no te lo van a cumplir. Tuvimos un problema técnico. Ya estamos. Como siempre, Como ¿no? siempre, Últimamente, eso, Vamos, un día de estos no vamos a decir somos el nombre. infalibles en el tema. Un día de estos vamos a decir el nombre de la empresa de internet. desde- Eh, Mm. o que nos patrocinen porque ya está bueno. No, pero bueno, estaba hablando básicamente de lo importante del alcance y de la estrategia. Digamos que como eje central es muy importante la estrategia de la empresa consultora que se alinee muy bien a los alcances y a las necesidades de los clientes para no limitar, y muy de acuerdo en lo que decía Sandra en el tema de precisamente pues darle opciones, pero que también sepan, y hoy en día la tecnología está para que tú no te cases con un solo proveedor, o sea, eso es Total. súper importante. Pero sí o sí, para mí, creo que siempre va a ser mucho mejor ir de menos a más. Ah, el rollo de que compren un proyecto gigante con todo ya metido de 100% desde el principio, eso mi consejo personal es que no lo hagan porque hay que aprender a gatear y después a caminar. Y ahí Sandra, pues también creo que lo que decía, sí, el ejemplo que yo ponía con este cliente de Chile, pues es clave porque pues así mismo te permite como dar como más, mm, como dice mi abuela, más gabela a la tecnología y que se pueda como, eso es realidad, pero ¿hasta qué punto? Y yo creo que aquí es algo de otro episodio, pero hasta qué punto el hecho de ir de menos a más, que usualmente la empresa consultiva dice, pues aquí vamos creciendo y vamos de menos a más, pero hasta qué punto el cliente se va con ese mismo panorama de menos a más. yo creo que es Porque es a educarlo, es, la es final, educación. Y, es- y, total, es- y es es que decirles, esto es una relación a largo plazo. O sea, eh,
muchas veces por el afán de vender y por el afán de tener un ingreso grande al principio y proyectar unas utilidades y todo el tema, pues por ese mismo miedo se quiere meter todo de una, ¿cierto? Pero yo creo que las empresas ganarían mucho más, tanto cliente como empresa de consultoría, ganarían mucho más si hacen un lanzamiento rápido de producto para que después tú compres. O sea, ¿yo qué haría y hacia dónde apunto yo directamente hoy en día en mi modelo de negocio? Ser muy responsable con el alcance del cliente y decirle, oiga, podemos irnos en todo esto. O hagamos una proyección por los próximos años y usted va a invertir en tecnología X plata por los próximos 2 o 3 años. Y de esa forma se van proyectando y van amortizando y van viendo. Si hoy en día no usas presupuesto, pues no lo uses. ¿Sí? Ese modelo es genial. A mí ese modelo me parece perfecto. O sea, ¿para qué le va a meter presupuesto a un cliente? ¿Para qué le va a meter flujo de caja? ¿Para qué le va a meter MRP? ¿Para qué le va a meter? Empecemos de menos a más. Porque hay muchas cosas complejas que no se pueden aprender de un día a otro. Necesitas tener Total. bases sólidas, tener información y un gobierno. Uno habla, no sé si a ustedes les pasa, pero uno va a empresas todavía y habla de gobierno de datos. La gente no tiene ni idea qué es gobierno de datos. Entonces, yo no puedo ir a decirle a una empresa, va a meterle toda su producción en un sistema nuevo donde no manejan gobierno de datos. Entonces, Total. todo Sí, eso hace yo que la creo que esa es la parada de metodología... muchas cosas, ¿no? Pero mira que ahí nos estamos yendo a algo. Y es que ahí yo me voy con todo el tema de Agile y todo el tema ágil. O sea, a la final, pues hago micro implementaciones que efectivamente den un resultado al negocio, ¿sí? Y Yo ahí empiezo cerraría yo con a un tema mover ahí. O ciclos las Yo cerraría integro. con un tema o ahí y las es integro. que la metodología, muchas veces nosotros desde la parte de proyectos estamos enfocados en que solo existe la metodología para el área de proyectos o la parte de implementación del proyecto, ¿cierto? Y yo creería que esta metodología debería ser desde el inicio, desde la primera conexión con el cliente. O sea, Ujú. si nosotros vamos con esta metodología, digamos, ya sea Scrum, sea o cualquier tipo de metodologías ágiles o la metodología que se vaya a definir el proyecto, debe haber un integrador de la metodología desde el primer contacto que se tiene con el cliente para poderlos hasta cerrar y para poder gestionar hasta el final, ni siquiera solo hasta el final de la entrega del proyecto, hasta el final como de la postventa y de la posimplementación. O sea, realmente es un ciclo y lo que tú decías, Manuel, al final para mí, por ejemplo, los proyectos son relaciones a largo plazo. Cuando tú tienes un cliente que realmente no es un cliente que te compra una única vez en la vida, es una relación de largo plazo. Y nosotros no podemos desentendernos de las metodologías solamente porque fue el proyecto de implementación y que la metodología murió, que en la realidad pasa. O sea, pasa muchas veces que la metodología no se mantiene y de cierta forma sí nos puede ayudar mucho en que los procesos que se hagan o las cosas o la consultoría que se haga con el cliente sea mucho más alineada a la tarea que hablábamos desde el principio, porque siempre va a existir el interés de tiempo, costos y alcance. O sea, eso es la Es naturaleza que yo creo que de aquí todos los proyectos. hay que partir de dos cosas. Como empresarios, nuestro objetivo hacia el cliente es tener un relacionamiento a largo plazo para poderle ayudar. Ujú. Pero el proyecto como tal tiene que tener un tiempo Ujú. específico y un alcance, porque si no, realmente no va a ser un proyecto. De Exactamente. acuerdo. Yo me quedaría dentro de todo lo que hablamos, yo me quedaría con algo y es que el proyecto, y resumiendo de pronto lo que tú decías, Soraya, va a ir alineado o debe ir alineado en la estrategia del negocio. En la estrategia del negocio y en el modelo de negocio de consultoría que tengas debe ir en el ADN a todo nivel, tanto para recursos financieros, recursos de capital humano, recursos tecnológicos, todo debe ir englobado en la estrategia, para que de esa forma
desde el momento cero, que es la base, o sea, desde que marketing o desde cualquier persona que esté realmente involucrada con un cliente, esté en la capacidad de transmitir y de tener esos puntos de acción para que los tiempos y todos los recursos estén ahí involucrados, porque es que al final, si uno fuera muy responsable, que es algo que yo siempre me he soñado, es medir los costos de un proyecto desde el punto cero. O sea, ¿cuánto se invirtió en marketing en ese cliente? ¿Cuánto se invirtió en comercial? Y a partir de ahí, ¿cuánto significó eso en un ingreso y cuánto me generó a mí para tenerlo? Tú vas y preguntas, ¿quién tiene ese modelo de costos así controlado? Es muy difícil. Se tiene a Sí, es nivel de la operación, pero a lo otro no. Entonces, siempre dimensionar la estructura y el crecimiento de una empresa de consultoría es muy volátil precisamente por eso. Pero bueno, hay todo un camino por recorrer y pues las metodologías por estudiar e implementar, creo que todas son buenas si se usan bien con un para qué. Total, yo yo creo creo que que eso resume toda nuestra opinión acerca de las metodologías. Eh, eh, Hay algo que yo siempre he considerado y que es opinión personal, pero cuando yo utilizo una metodología, a la final, ¿qué es la metodología? Simplemente una guía, unos pasos. No es algo para muchos, y Soraya lo decía, pues es que unos mezclan y demás, pues es que a la final todo va a ir alineado cuanto cómo estás llevando tú la estrategia del negocio y cómo tú estás llevando la estrategia del proyecto, ¿sí? Y bajo eso, ¿qué opciones tengo yo para gestionar ese proyecto? Ujú. ¿Sí? Entonces yo creo que el resumen de todo es que todas las metodologías son coco, digo yo, cada una tiene su pro y su contra, cada una tiene muchos beneficios y unas complejidades al momento de implementarlas. Obviamente en el mundo de la consultoría no todos son expertos en la metodología, entonces está el certificado en PMI que quiere que todos los proyectos sean PMI. El que está metido en agilismo o en Scrum, entonces quiere que todos los proyectos sean bajo la estructura de Scrum. Yo creo que a la final no hay una única verdad. La única verdad es que tú tienes que tener un para qué, tienes que cumplir con un alcance, un tiempo y un costo, y todo eso tiene que ir alineado a las estrategias del negocio. Mm. total. Mejor Sí, resumido no lo pudiste haber hecho. O así sea, es. literal es eso, porque yo estoy muy de acuerdo contigo y para cerrar, yo he sido muy crítica en las metodologías, pero al final, si se cumple eso que tú acabas de decir, esos aspectos, yo creo que cualquier metodología te va a ayudar. Cualquier tipo de metodología te va a ayudar, siempre y cuando vayan destinados a eso, a resolver. Ujú. De acuerdo. Y ahí como para cerrar, chicos, la última pregunta. Yo no soy de los nombres, pero ¿cuál creerían? O sea, a gusto personal, esto es gusto personal. ¿Qué metodología les gusta más? Yo me soy consciente. Eh, yo soy muy agile un poquito, la verdad. Me encantó cuando les hago una confidencia, siempre he querido, por tiempos y por diferentes cosas, siempre he querido certificarme como Product Owner, pero pues sí he tenido mucho relacionamiento hacia metodologías Scrum. Creo que hoy en día los modelos de negocio te implican un producto mínimo viable y siempre trabajar. No es a corto plazo, es trabajar a entregables rápidos que te permitan ver una ejecución de si funciona o no funciona para que la corrección no sea tan tardía y los costos no sean tan elevados. Entonces yo creo que yo sí personalmente busco mucho enfocarme en microproyectos que tengan un objetivo, un resultado concreto. El, Y el, esa es mi percepción. el escenario yo lo voy a dejar sobre la mesa con algo que haciendo mi curso para certificación de Scrum en estos días descubrí, y es que básicamente los proyectos en cascada tienen un enfoque más que todo financiero y de entregar un resultado en un contexto de operación.
Y los proyectos ágiles buscan un enfoque en el cliente. Y el mercado hoy por hoy está planteado en darle valor al cliente de una forma más rápida. Entonces yo me inclinaría también un poco más por el Agile. Siempre, y los que me conocen saben que el enfoque personal hacia el cliente para mí siempre ha sido muy alto y el relacionamiento con el cliente y la transparencia para mí es súper importante. Entonces, a partir de eso, creo que me siento más identificado con un modelo ágil para ser más transparentes, para entregar un retorno de inversión mucho más rápido y para que se puedan ir mostrando un crecimiento de las tecnologías de una forma mucho más sensata y no tener proyectos que duren un año, 2 años en implementación y que la gente ha invertido un montón de miles de dólares y no se dan cuenta esa plata en dónde está. Total, de acuerdo con usted, chico. Bueno, creo que este ha sido un episodio polémico, interesante ver los puntos de vista de cada uno, porque hace parte de la experiencia, ¿no? Hace parte de lo que nosotros hemos vivido dentro del entorno de metodologías. Voy a dar Sí, un tip no, una invitación al siguiente episodio de un tema que Manuel habló muy importante y creo que en nuestro siguiente episodio va a haber una invitada que nos va a hablar del tema y el gobierno de datos. Total. sí, Cuando súper. hablamos de software y tecnología e información, que a la final recordemos que hace unos años veníamos, era industrial, entonces el tema era máquinas y personas. Hoy en día hablamos de información y todo el tema relacionado a que la mayor fuente de productividad o el mayor activo de una organización, pues son los datos, ¿no? Y la información que se tiene. Y creo que para algunas empresas es relevante el tema, pero para otras el manejo del gobierno de datos es un poco complejo. Entonces, Ya quiero eso ese va a ser episodio. un Sí, episodio total. interesante. Y sobre este episodio, nos gustaría que nos comentaran qué metodología utilizan, Ujú. que realmente con cuál se sienten cómodos, con Vamos a hacer cuáles ha sido el encuestas. dolor. Sí, total. Vamos a hacer encuestas y vamos a ver si nos levantamos por ahí un descuento para alguna certificación. Ahí para Eso, genial. ponerle picante al tema. ¿Listo? Todos invitadísimos a que sigan escuchando nuestro podcast, a que nos comenten. Recuerden YouTube, Spotify y bueno, chicos, un placer como siempre haber compartido debates acá que realmente cada vez son más interesantes y más profundos. Y qué chévere poder escuchar la posición de cada uno de ustedes frente a esas metodologías que en mi caso algunas veces han sido demonios, pero realmente creo que son muy necesarios también. Entonces, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Cuídense. chao. Esto es Confesiones de un Consultor. Historias contadas por consultores para el mundo. Te esperamos en el próximo episodio.